Bueno, damos la bienvenida a esta nueva ventana, a este nuevo chat para que poco a poco se vayan conectando todos. John Henry, no sé si ya está conectado también. Si no, le damos la espera mientras hace el cambio de la sala a esta nueva sala. Raúl. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Raúl, ¿a quién pongo de anfitrión de esta conferencia? ¿Ustedes? ¿Me repite, por favor? ¿A quién puedo poner como anfitrión de esta charla para darles ese rol? Esta charla es John Henry Rincón. No, digo Ahí en yo, el de chat ustedes, ¿a quién? de ustedes de la organización, ¿a quién puedo poner como Sí. anfitrión para que coordine todo lo relacionado con apertura, cierre de micrófono, todo lo que venían haciendo en la otra sala? Correcto, Raúl Lastra. Pero no te Pon veo a en Nubia la... más bien, a Nubia. no. Estoy como María Eugenia. Ya. Prefiero más bien que dejes a Nubia Miranda o a Gloria Cecilia Hernández, que ellas son las que están en el otro lado para yo estar solamente con presentación. Ya, voy a poner entonces a Gloria como anfitrión, si quieren me ponen... Listo, ya la pongo. A Gloria Cecilia, pon a Gloria Cecilia, ok. Ya está como anfitriona. Si quieren ponerme de coanfitrión, pues por lo que yo generé el enlace, pueden hacerlo. Perfecto, listo. Lo tendría que hacer Ya yo. sabe, Gloria. ¿Copiaste, Gloria, el mensaje? Raúl, Gloria tendría que ponerte como coanfitrión, que no lo estás todavía, y a mí también en lo posible. Ok, Gloria, ¿ya escuchaste? Listo, todos los días aprendemos algo. Qué bueno. Muchas gracias, Gloria. ¿Escuchaste Gloria, a Santiago entonces? Listo, Henry, estás ahí en la jugada también. Gloria, si me puedes poner como coanfitrión por si algo pasa con la cuenta, yo puedo actuar también, en la medida en que fui quien generó el enlace está generado desde una cuenta mía. Profesor Lastra, me avisa cuándo continuamos. Listo, profe, dame un momentito mientras se nos conecta el resto, porque teníamos una audiencia muy buena. Ya en este momento vamos para 10, 15 participantes. Teníamos un grupo de casi 70, entonces espérate un momentico. Correcto. Me avisa, ante todo, dónde quedé. ¿Dónde quedamos? Listo, perfecto. Quedaste en la presentación solamente donde ibas a presentar el video de... Ah, bueno. El video no lo vimos. Déjalo listo. No lo vimos. Entonces, para que una vez esté en el auditorio, arranquemos con eso. Gracias. ¿Listo, Henry? Ok, muchas gracias. Mientras se llena la sala, John Henry, qué rico saber de ti después de tantos años. Igualmente, Pablo, qué gusto saludarte. Toda esta transición desde el 91 hasta nuestros días ha dejado unas huellas indelebles en el corazón de muchos de los que estuvimos ahí y que por uno u otro motivo tuvimos que abandonar y volver, que fue, pues hablo mi caso, porque pues finalmente, como te pudiste dar cuenta, siendo código 91 me gradué en el 2019 y tuve que vivir 30 años de transición. Válido. Y felicitaciones por el título. Esa es la vida, cambios y reflujos. Sí, claro. Entonces, no nos agotamos ni en la universidad ni en el cartón profesional, nos agotamos en la vida. Correcto. Me gusta escucharte, Pablo, y felicitarte nuevamente. Un abrazo. Vamos a dar unos 2-3 minutos más y arrancamos, Henry, ¿listo?
3 minuticos y arrancamos. Espero su pitazo, profe. Perfecto, listo. Bueno, Henry, me dice que arranquemos entonces. Ahí poco a poco se están uniendo a nuestra sala el resto de compañeros. Entonces, continuamos contigo, con tu presentación. Bienvenido, Henry. Gracias. Entonces, como quedamos antes de la pausa, los quería invitar a hacer una tarea como intención de unificar, clarificar la nomenclatura para poder seguir desarrollando esta presentación. Entonces, los invito a ver este corto video que tiene que ver con el tema de las revoluciones científicas a partir de Thomas Kuhn, ese gran pensador norteamericano que dejó este legado desde los años 60. No entra la presentación todavía, no la estamos viendo, Henry, para que por favor mires, Ah, perdón. para que la unas ahí a la sala. Listo. Perfecto. Listo. En este momento no tiene volumen el audio, el video, Henry. Mira a ver si hay que subirle volumen a tu equipo. Nada, no se escucha. Eso no tiene que ver con el equipo, es con la función de compartir pantalla. Cuando él la active, tiene que darle un clic en un cuadrito para poner un chulito para que se comparta el sonido también. Es decir, John Henry, te recomiendo que devuelvas la función de compartir pantalla, vuélvela a activar y mira dónde te aparece la opción de poner el chulo para el sonido. Pero a mí me están escuchando, pero no escuchan mi pantalla. Exacto, no se escucha el sonido interno del computador y eso es lo que tenés que hacer volviendo a compartir pantalla, pero activando esa opción de sonido que está ahí abajo, en algún cuadrito tiene que estar. Bueno, va a ser último intento, si no la hago yo, la presentación de Thomas Kuhn.
estudiar mucho, no van a estudiar mucho con el tema. Ese está demasiado largo, ya está ahora en todos los partidos. ¿Ahí me escuchan? A vos se te Sí, escucha Henry, perfectamente. perfecto. Bueno, Te correcto. escuchamos perfecto. No vamos a hacer un fetiche de la tecnología. Inicialmente lo que yo quiero aquí presentar es una contextualización de algunas categorías y volviendo al plano local. En ese momento histórico, nosotros, los estudiantes y un grupo de profesores, digamos que nos suplimos, nos apoyamos alrededor de una coyuntura internacional en el plano de las discusiones académicas que competía a todas las áreas del conocimiento y el saber, incluida la del deporte y la educación física. Entonces, quiero mencionar que en ese momento histórico, en ese momento todavía no teníamos, digamos, las ventajas y las desventajas, como lo estamos viendo, de la Internet. Entonces tendríamos que esperar a que los textos en alemán, inglés u otros idiomas fueran traducidos o que las editoriales pues promocionaran estos insumos académicos. Entonces hay dos textos claves que corresponden a esta discusión. Una, la que ya mencioné, la estructura de las revoluciones científicas del pensador Thomas Kuhn. Otra es la obra del pensador alemán que sigue vigente, es decir, no solamente porque está vivo, sino porque sus teorías, conceptos y recomendaciones se aplican desde la filosofía hasta hasta los conceptos de discusión tecnológica, la formación científica, que es el pensador alemán Jürgen Habermas. Entonces, esos fueron dos, digamos, textos claves, dos conceptos fundamentales que yo ya he denominado aquí, digamos, como la época de los gloriosos, porque más o menos haciendo un poco a la metáfora de la tradición católica en el Sagrado Rosario, cuando se rezan las casas, les voy a hablar ahorita un poco de esos misterios gloriosos. Después, lamentablemente, también tenemos que hablar de los misterios dolorosos. En el plano nacional académico, repito que venía, digamos, vertiéndose de todo ese debate internacional amplio, filosófico, pero también metodológico, científico, de formación académica. Hubo un hecho muy interesante. En 1994, este pensador, Lyotard, es un francés, ¿no? Para que no digan solamente pues de que estamos referenciando o cargándonos hacia el lado alemán. El pensador Lyotard es conocido como el padre de la posmodernidad. Curiosamente, a manera de anécdota, bien recuerdo en el diario El Tiempo, se reseñó su visita a la Universidad Nacional, donde Lyotard tenía toda la intención, así como la que yo tengo hoy, de presentar sus ideas, pero un grupo de estudiantes saboteó y se tomó el micrófono del auditorio. En un gesto muy postmoderno, Lyotard simplemente dio la palabra a los estudiantes y ese día prácticamente no habló. Al otro día, la prensa local le preguntó sobre este incidente y él le dijo, justamente eso es la posmodernidad, respetarle la palabra al otro. Pero también a nivel de la Universidad del Valle se generaron muchos insumos conceptuales propios. En ese tiempo también estaba muy presente en discusiones y publicaciones locales el profesor Guillermo Hoyos, ¿no? Que es de la tradición germana filosófica, ¿no? Lo traje a colación porque él dio, digamos, como un gran impulso a este discurso y a este debate que estaba muy álgido en ese momento y del cual nosotros como grupo de trabajo, como asamblea estudiantil, como grupo de profesores que también estaban participando muy activamente, nos basamos, bebimos, digamos, de esas ideas, de esos conceptos
Y aquí tengo una pequeña tarea para el grupo INCIDE de la Universidad del Valle, una publicación que fue clave en la revista Fin de Siglo, que fue una publicación muy interesante, muy tradicional, de muchos años en la universidad, y que para ese entonces recogió todo el debate que se estaba haciendo en el contexto de esa posmodernidad que anunciaba Lyotard acerca del papel de la ciencia, el compromiso social de la ciencia, desde los preceptos de la que generalmente se llama la filosofía de la ciencia, ¿no? Valga anotar, aprovecho el momento para explicar aquí, este profesor Guillermo Hoyos, lamentablemente falleció, nos dejó su obra, era uno de los pocos que en las ciencias sociales locales universitarias de la Universidad del Valle tenía en la tradición germana filosófica y científica el summa cum laude. ¿Qué es la summa cum laude? No estamos haciendo aquí un trabalengua, viene, digamos, de la tradición germánica, muy importante, digamos, en términos de la evaluación y la calificación, en términos a la formación científica de los doctores de todas las áreas. En este caso, el profesor Guillermo Hoyos recibió por su tesis, su disertación en alemán, la máxima calificación como summa cum laude. Es decir, que además, digamos, de la nota cuantitativa de una evaluación a nivel, digamos, de una investigación científica en el ambiente universitario, se otorga esta de carácter, llamémoslo así, cualitativo, pero a la vez es parte de la tradición, es un título casi que honorario a nivel internacional que es muy prestigioso y muy reconocido. Entonces, Guillermo Hoyos, paradójicamente, ¿por qué utilizo la palabra paradójicamente? En nuestra área de conocimiento tenemos la fortuna de contar con un summa cum laude, que más adelante lo miraremos, digamos, en términos de esa producción y ese aporte que hizo a las ciencias del deporte o al área de conocimiento en términos de esa conceptualización y estructuración. Ese profesor de nuestra área es el profesor Carlos Eduardo Vargas, que es summa cum laude en Sportwissenschaft, en ciencias del deporte por la Universidad Alemana del Deporte. Entonces, ¿por qué lo saco a colación? Porque es parte, digamos, de esa contextualización que, como ustedes ven, bebía de diferentes fuentes y referencias conceptuales. En el ámbito práctico, estaban dándose muchos acontecimientos, no solamente de la tradición germánica, ¿ya? Se invitó, recuerdo muy bien, a un gurú de la época en términos de la metodología científica, un profesor que inicialmente tenía su formación en física, pero que dio grandes aportes desde otros conceptos metodológicos y otras fuentes acerca de lo que era la filosofía de la ciencia, la epistemología, la filosofía política, el marxismo, hizo aportes discursionales acerca de los conceptos en la antipsiquiatría, etcétera, ¿no? Eso se reflejaba, como repito, en eventos también que estaban pasando, digamos, en todo ese calor local que vivíamos en esa época de universitaria, ¿no? Se hicieron jornadas de reflexión acerca de lo metodológico, es decir, no solamente se discutía lo conceptual, se daban propuestas de formación a nivel de oficios científicos, es decir, hacerse científico a partir de propuestas metodológicas. Hay algunos ejemplos de la época. ¿Por qué hablo de esto? Porque este contexto es muy interesante para entender de dónde surgió esa propuesta de profesionalización en ciencias del deporte, incluso no solo lógicamente no solamente en su denominación ciencias del deporte, sino ante todo digamos, en los contenidos plasmados a través de lo que fue una matriz curricular. Después explicaremos un término tanto técnico, los que han estudiado el concepto de currículum saben a qué me refiero. Entonces, este es como el contexto que estábamos viviendo en esa época, ¿ya? A nivel nacional, estaban pasando situaciones, coyunturas bien interesantes. No deja de ser paradójica la historia también en el contexto nacional, de cómo hemos tenido noticias que actualmente o el año pasado se activó una famosa misión de sabios,
Esto es un ejemplo claro de cómo la política, o por llamarlo de una manera también ligera, la politiquería local, nacional, se ha aprovechado de la ciencia, ¿ya? En sus discursos, en su instrumentalización, y ahí la importancia de nosotros haber leído, haber discutido, y repito, esos conceptos que hasta hoy en día se mantienen vigentes de lo que es la ciencia, el saber y los intereses. Ahí está, digamos, el tema de Jürgen Habermas. En ese entonces, los años 90, desde el año 94 hasta el año 97, ¿no? Se conformó a nivel nacional una famosa misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Hay una publicación que hoy en día también corre en la internet, que sería muy interesante mirarla, porque participan ahí no solamente científicos sociales, sino también científicos naturales, prestigiosos investigadores del área médica. Perdón, Henry. Sí. Es tan amable si te queda fácil ampliar la pantalla, todo el documento en la pantalla completa. Ahí estamos, ¿no? Bueno, aprovechen para tomar agüita. Entonces, hago a colación a esta misión Ciencia, Educación y Desarrollo, porque no solamente fue un documento académico, sino que sirvió como plataforma, un resumen de lo que se llamó recomendaciones de este grupo de científicos al gobierno nacional, ¿ya? Se me escapa el nombre, cuáles eran, digamos, los politiqueros de turno encargados de ejecutar esas recomendaciones, y se dieron unas recomendaciones que recogían aspectos muy interesantes, filosóficos, sobre el currículo, ¿ya? Veo de que es necesario textualmente hacer esta cita a partir de ese documento, porque justamente esa cita refleja el espíritu de esa propuesta, esa malla curricular acerca de los que serían los perfiles ocupacionales y los perfiles profesionales de esa coyuntura, entre comillas, esa revolución paradigmática que al interior del programa, que venía de una tradición local, edufísica, con la influencia estructural, también en algunos aspectos académica de lo que fue el convenio, está ahí reflejado, ¿no? Entonces, ahí se dicen, para que ya después entremos a una parte, digamos, más práctica de cómo estuvo conformado ese currículum que buscaba formar, digamos, una nueva generación de profesionales no científicos, más adelante explicaré por qué, de profesionales en el campo de las ciencias del deporte. Dice, más importantes que contenidos específicos en un mundo donde la tecnología y formas de producción cambian vertiginosamente, se esclarece que la educación para la producción degeneran entrenamiento para tareas que se vuelven, ojo, lo puse en mayúsculas, obsoletas en periodos de tiempo cada vez más cortos. Hay que formar en la tradición académica científica. Los formados en esta se convierten en portadores de racionalidad. Un racionalizador es un individuo que pretende reorganizar lo real desde lo dispuesto sobre el papel y será capaz de asumir de manera sistemática procesos, ya sean estos técnicos, económicos, administrativos e incluso políticos. La propuesta de formación profesional en ciencias del deporte para Colombia es una cita de una publicación que reposa en la biblioteca de la Universidad del Valle. Dice, no se trata exclusivamente de innovar mediante propuestas que puedan ser explicadas, argumentadas y exploradas discursivamente en cuanto a condiciones y consecuencias con la ayuda de conocimientos decantados por comunidades históricas. Atención, hermanos mayores, específicas que han logrado ir más allá del mero saber hacer empírico. En este caso, la palabra empírico se refiere, digamos, a la función profesional instrumental. No es un secreto, es una verdad a voces de que los edufísicos, los profesionales del deporte, siempre hemos sido mirados, al menos en ese momento histórico, yo no creo que haya cambiado mucho ese perfil, como los hacedores, los que somos capaces de ejecutar, dirigir, más no de pensar, ¿ya? Esto está basado, más adelante hablaré también de eso, de unas reflexiones del profesor Antanas Mockus, que en ese tiempo no se había metido a la política y que generó estos insumos de producción académica, filosófica y científica
para estas discusiones que en el plano político se venían dando. ¿Ya? Entonces, contextualizado, paso entonces ahora a explicar de dónde surgió esta propuesta Ciencias del Deporte. ¿Cayó del cielo, como alguna vez se acusó a ese grupo de proponentes de ser un grupo de iluminados que habían llegado con la verdad, ¿no? Bajo el brazo? En todo lo contrario, fue un proceso amplio donde tuvimos participación, y la metodología que se utilizó es una también muy conocida, está reconocida en el ámbito de las ciencias sociales, incluso hay ejercicios de aplicación de esta metodología a campos de las ciencias naturales y procesos tecnológicos, que es la famosa, esto es un insumo propio, local, no se lo inventó ningún alemán iluminado, es la famosa metodología de la investigación, acción, participación de ese gran maestro, el sociólogo Orlando Falsborda, ¿no? Que tienen también diferentes contextos sobre los cuales se puede generar este proceso participativo, porque en esencia esa es la IAP, es un proceso participativo, y me atrevo a pensar de que justamente ese proceso que se generó se caracterizó justamente por ese espíritu participativo, democrático, amplio, no jerárquico, que es muy importante en este tipo de metodologías, es decir, con todo el perfume académico que tenían varios de los profesores que ahí participaron, fueron capaces de sentarse y generar esos espacios propicios también para que, digamos, el saber popular que venía desde abajo, sobre todo de una manera, algunas veces hasta emocional, porque estábamos todavía en formación, ese grupo de estudiantes, participáramos con esta metodología y concluyéramos finalmente en un aporte y un insumo que fue el programa de Ciencias del Deporte como formación profesional a nivel de pregrado universitario. Aquí dejo algunas referencias teóricas más específicas de las técnicas. Eso no es solamente discutir por discutir o esperar a que el Espíritu Santo ilumine a 2, 3 iluminados, como ya lo dije, para echar un discurso. No, esto tiene toda una rigurosidad que va desde técnicas de observación, entrevistas, aplicación de encuestas, el manejo técnico de las asambleas, las comisiones de trabajo, las mesas de trabajo, que fueron, digamos, sobre las cuales se movió este proceso. Bueno, ya lo dije, este programa no salió de la nada, esta propuesta no fue producto de algún iluminado o iluminada que se había encerrado en algún cubículo alcanforado por allá en los terrenos cercanos al lago o en el CDU. Al contrario, ya lo dijimos, fue un proceso participativo. Y quiero aquí mencionar, no dice a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, esa nómina fabulosa, esos profesores que abrieron su mente, su metodología, sus libros, tradujeron sus conocimientos, compartieron, ¿ya? Para que ustedes vean, digamos, lo gallopinto, para utilizar un término popular, de que era el equipo de trabajo en ese momento. Entonces aquí tenemos profesor Javier Cárdenas, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, con una amplia trayectoria en el campo del entrenamiento deportivo a nivel de la disciplina del voleibol. Estuvo el profesor Jaime Cruz, que en ese tiempo estaba estrenando su titulación en lo que era la antigua Unión Soviética, en el área de la fisiología del ejercicio, una ciencia dura. Pero tengo una anécdota muy grata de que el profesor... Aló, hay interferencia. Hay micrófono abierto, se oye la interferencia, por favor. Aló. Profesor Lastra, coordine por ahí, coordine la asamblea, hay un micrófono abierto, por favor. ¿Aló? Bueno, continúo. Decía que se encontraba el profesor Jaime Cruz desde el área de la fisiología. Gloria, por favor, apagar el micrófono, Gloria. Gracias, moderador.
Entonces estaba explicando esta nómina de lujo con la que tuvimos la suerte de contar en ese momento histórico. Era una nómina muy variada, de diferentes perspectivas, experiencias, tanto académicas como metodológicas. Ya hablé del profesor Cárdenas, ya estoy hablando del profesor Jaime Cruz, quien acaba de llegar en ese momento de su formación en la antigua Unión Soviética, con unos conceptos muy interesantes y que él los compartió de una manera muy didáctica. Recuerdo una anécdota en sus clases, él siempre hablaba de la celulita para referirse a un concepto muy básico en nuestra formación que tiene que ver con las características y la función de la mitocondria en las células humanas. Estuvo el profesor Leonardo Bolaños, que desde su experiencia práctica como funcionario académico y del sector deporte, daba también muchos aportes. El profesor Antonio Florián, que en aquella época tuvo el honor, para nosotros era un honor también compartir en las aulas con él. Él venía de procesos del alto rendimiento con atletas de altísimo rendimiento en atletismo. El profesor Carlos Vargas, que también estaba empezando a promover esa summa cum laude. El profesor Calero, también tuvimos refuerzos, el equipo fue reforzado con jugadores extranjeros. Me recuerdo también del profesor Calero del área bioquímica. Con él teníamos un debate muy intenso porque él decía que nuestra formación se reducía a moverle el ciclo de Krebs a la gente. Nosotros en un concepto más amplio decíamos que solamente no se reducía a eso. Sin embargo, sus aportes fueron claves en la estructuración de ese nuevo currículo y nueva formación desde los conceptos de la bioquímica. También esta fue una contratación nuestra, el profesor Jairo Arroyo, que nos dio las bases metodológicas, no solamente de la IAP, sino de la parte historiográfica, en términos de que estábamos decantando y discutiendo acerca, digamos, cuál había sido el devenir y desarrollo de esa disciplina en la cual se venían formando varias generaciones alrededor de la educación física. El doctor Henao, quien en su rigurosidad nos sentaba en el auditorio con sus alumnos de medicina. Tuvimos unas bases muy fuertes en términos de la anatomía funcional que nos, de una manera también muy didáctica, nos repartía el profesor Henao, el profesor Mota, quien desde la práctica era quien nos estaba orientando acerca de las dinámicas que estaban pasando en la realidad, de las que no teníamos mucho acceso en esos tiempos, porque suele ser una tendencia que las universidades a veces se cierran a la dinámica realidad. La universidad es una tortuga a paso lento, la realidad es un canguro y una liebre en los 100 metros largos. El profesor Mota acababa de llegar de Brasil y nos compartía sus experiencias desde el fútbol profesional, donde atendía procesos de recuperación en lesiones deportivas. Bueno, también hay un grupo de estudiantes que se sumó, digamos, a ese proceso. Varios de ellos hoy en día tengo en conocimiento de que han seguido produciendo y formándose a nivel científico académico, han seguido aportando al crecimiento del área. Cabe mencionar los aportes del doctor hoy en día, Diego Bolaños, desde la psicología del deporte y desde las metodologías del trabajo comunitario y los análisis de los fenómenos sociológicos en un fenómeno y una problemática que azota muchas sociedades a nivel internacional, que es el tema de los hooligans o la violencia en los estadios. Euclides Castillo, Fernandez Saavedra, quizás aquí peque un poco de ligero, seguramente hay otros nombres que se nos han olvidado, pero por cuestiones de tiempo queremos seguir desarrollando la reflexión. Este era el gran anuncio que les tenía reservado. Estas discusiones, como repito, no se quedaron solamente en unas disertaciones de carácter filosófico, se plantearon documentos de trabajo, se producieron y se publicaron a nivel local. Más adelante vamos a hacer una serie de acontecimientos que respaldaron esta producción colectiva, grupal de esta comunidad académica en ese momento histórico. La propuesta era muy sencilla, desde un concepto amplio, establecer
una formación de carácter amplio, transdisciplinar, que diera fundamentos alrededor de la formación del pensamiento, la investigación, la ética, el espíritu empresarial, el liderazgo y el servicio social. Eran ejes de la formación del carácter transdisciplinario fundamental. Después seguía una fundamentación más de carácter específico alrededor de las disciplinas ya conocidas de tradición en el área académica, y se enfocaban desde la antropología del deporte, la historia del deporte, la filosofía, digamos desde el punto de vista de las ciencias y perspectivas sociohistóricas, pero también se hacía mucho énfasis acerca de los contenidos específicos y la actualidad acerca de las dinámicas y aportes de las ciencias naturales. Aspectos propios metodológicos de toda formación profesional alrededor de lo que se conocía el ciclo profesional, ¿no? Aquí hay una matriz. Son documentos de trabajo que han sido retomados para carácter didáctico en esta charla. Lógicamente hay digamos, elaboración, como repito, más concreta de lo que fue esa propuesta curricular. Reposa en la Universidad del Valle, en la biblioteca Mario Carvajal, si bien me acuerdo el nombre. Y era una propuesta amplia, es decir, esta propuesta no buscaba desconocer, de ahí era la propuesta mía de ver ese video, porque justamente en el desarrollo académico y científico, en eso que se llaman la ruptura de paradigmas, no se elimina por completo lo que ya se ha hecho avanzado, simplemente se avanza, se mejora y se prospecta hacia las nuevas exigencias de la realidad. Hay un ejemplo clásico en ciencias naturales, lo tuvimos aquí cerquita, su espíritu está dando vueltas por ahí porque sigue muy vigente. Es un señor austriaco de nombre Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Dio un gran ejemplo de ruptura paradigmática. Él, desde su estructura médica, hizo unos experimentos alrededor de sus pacientes. Él reevaluó, ahí viene la ruptura paradigmática, reevaluó el concepto de dolor. Si me permiten, y con el respeto de los médicos presentes en el auditorio, el concepto de dolor se basa en dos categorías muy sencillas. Una, ¿cuándo hay dolor? Es la tesis de partida. La respuesta en el paradigma clásico médico. Hay dolor cuando hay daño de estructura, ¿no? Y cuando hay daño de función. Freud aplicó, introdujo una aguja que atravesaba los nervios más importantes de ciertos músculos en sus pacientes para probar el paradigma caduco. Al introducir la aguja, lesionaba el nervio, lesionaba el músculo, pero no se presentaba dolor. Entonces él empezó a hacer otro tipo de discusiones acerca de un nuevo paradigma que era necesario porque no estaba funcionando para todos. Entonces ese es un ejemplo. Ese tema, vuelvo y repito, lo pueden ahondar y discutir con el doctor Diego Bolaños, quien es psicólogo y también conoce, digamos, esta dinámica del psicoanálisis. Entonces, esa es una matriz número 1. Se propuso una matriz curricular número 2, ¿ya? Que era ya la encargada de perfilar ese perfil ocupacional de los futuros profesionales en el campo del deporte. Se manejaba el énfasis de deporte de rendimiento, hay un énfasis en deporte comunitario de tiempo libre, del cual somos activamente formados. Se estaban proponiendo, digamos, unas visiones más amplias acerca de formación de ya demandas concretas de la realidad, acerca de lo que podría ser un énfasis en administración de organizaciones deportivas. Y como mencioné anteriormente, no estábamos excluyendo ese acervo que ya se venía manejando con la formación tradicional en educación física. Nosotros lo denominábamos el deporte formativo, no solamente a nivel escolar, sino también
en los fenómenos del deporte formativo y las funciones en el sector extraescolar. Yo creo que para Colombia es necesario, y aquí viene un paréntesis, quizás para las conclusiones, es necesario también replantear la formación tradicional de solamente profesores de educación física. Yo no sé qué tan atractivo es hoy en día para un egresado o cuáles son las problemáticas con que este egresado licenciado se encuentra en la dura realidad. Parece ser que hay ciertas prácticas, por ejemplo, para el caso de nombramientos de una plaza pública en el sector educativo, que corresponden a otros criterios, no necesariamente de méritos y destacamiento académico. Dejo ahí el paréntesis. Bueno, entonces hasta esta parte les tenía que presentar ese misterio glorioso, y ahora pasamos a una segunda, esta es la tercera parte, para entrar a seguir desarrollando esta reflexión. Como diáspora, algunas personas me preguntaban qué significaba la palabra diáspora. Yo, en una perspectiva de integración como sujeto vivo que soy, no comparto la objetividad de aislarme. En mi realidad cotidiana como profesional en ciencias del deporte, hace varios años, debo vivir y operar en un entorno internacional, en este caso el austriaco. Entonces, por eso, de una manera sugestiva, decidí llamarle una diáspora de algunos profesionales que padecemos finalmente, porque es también duro. Nadie quiere salir de su país y abandonarlo, ya sea por razones obligadas, ya sea por razones económicas o por otras tan legítimas como lo puede ser el amor. Bueno, entonces, como parte de esa diáspora de profesionales en ciencias del deporte, me parezco al hombre que cargaba un ladrillo a la espalda para mostrar al mundo cómo era su casa. Yo solamente quiero parafrasear aquí a Bertolt Brecht y decir que me parezco al hombre que cargaba su título de profesional en ciencia del deporte para tratar de que se lo homologaran en Austria. No quiero seguir robándole su tiempo con discusiones amplias acerca de la problemática de la diáspora. Es un problema que tiene que ver con la migración. Paradójicamente, Colombia es un país que en un periodo de casi 15 años expulsó a más de 4 millones de colombianos que se encuentran en el extranjero. Son datos corroborables acerca de en la base de datos de la Oficina Internacional de Migraciones, que está adscrita a las Naciones Unidas. ¿Por qué menciono este dato? Esos 4 millones lógicamente tienen una historia de vida, tienen una formación profesional, y a algunos nos ha tocado vivirla en carne propia, ¿ya? Aquí hago una pequeña definición, quizás para el que quiera ahondar un poquito en ese término. Una diáspora es la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto obligados, ¿no? Como repito, en el caso de Colombia, los que hemos salido del país por una u otra causa, llevamos con nosotros no solamente nuestra experiencia, sino también nuestra formación académica y orgullosamente nuestro título universitario Unibayuno. Bueno, dado este pequeño antesala a esta reflexión de la diáspora, voy a pasar a compartirles también esa promesa que les hice de algunos datos concernientes a la formación profesional ocupacional en 3 modelos muy semejantes, pero a la vez con algunas diferencias, ya que son sociedades, sistemas de deporte, repito, con alguna tradición y semejanzas, con algunas diferencias. Yo sé que los profesores alemanes que participan en este evento también tienen bastante que decir y contar, ¿no? Que sigue siendo para mí una necesidad sentida en esa bidireccionalidad de lo que fue y podría ser quizás un nuevo convenio de manera informal. Entonces voy a arrancar con el modelo de formación profesional en Alemania. Bueno, por cuestiones de tiempo,
quise traducir los términos, pero hubiera sido más dispendioso. Me perdonan de una vez en el auditorio las personas que manejan el idioma alemán. Para efectos didácticos, yo voy a hacer una traducción libre, tratando de ser lo más ecuánimo y riguroso posible. En Alemania, las ofertas de formación profesional están planteadas a partir, digamos, de 3 niveles, llamémoslo así, organizativos, ¿no? Uno que tiene que ver lo que ya se da o la necesidad en la práctica de que haya monitores deportivos, podría ser una, y de calificaciones cortas. Un segundo nivel ya es el que podría ser más a nivel de institutos politécnicos de carácter técnico-tecnológico. Puede ser un ejemplo válido el modelo que se maneja en Colombia de formación a nivel SENA. Ya hay técnicos, tecnólogos, y para el caso del deporte en Alemania, esto está de la mano de las licencias por disciplinas deportivas, ¿ya? O por ciertos grupos de poblaciones, gimnasia para adultos, pero repito, a nivel técnico-tecnológico, y está la formación que se ofrece a nivel de la vía académica o científica. Ojo con los términos, ¿no? Porque esto hace parte, digamos, de la discusión y la necesidad, digamos, de actualización, no solamente de las palabras o de denominaciones, sino ante todo de sus contenidos y sus perfiles ocupacionales. Tenemos a nivel de escuela superior, nivel universitario, la formación que se adquiere, como profesor de deporte, sector escolar, el magíster o diploma en ciencias del deporte, con formación profesional científica. Una específica es el diploma que se adquiere como economista del deporte, ¿ya? Bueno, para no entrar en detalles, quizás este no es el espacio, se requeriría quizás un nuevo evento para que podamos discutir estos resultados de estos estudios recientes que se han presentado. Esta referencia de este modelo lo estoy haciendo a partir de una publicación, estudio científico, que hace referencia a las profesiones en deporte en el nuevo contexto del desarrollo deportivo. Un análisis basado en el campo laboral. Hay un periodo de tiempo en el cual se recogieron estas estadísticas y estos datos y se publicó a través de una disertación. Aquí están los autores para que no se me caiga el chicle. No voy a entrar a definir el Luke Schneider, el profesor, y esta publicación se hizo en el año 2007. Este modelo de formación de ofertas, pues lo quiero recrear a partir de un ejercicio muy sencillo, ¿no? Que se puede hacer a través de la página web, además muy actualizado, muy bien presentado, de una manera muy ilustrativa, que tiene que ver con la página web de la Escuela Alemana del Deporte, que es, digamos, uno de los entes, si no el ente de mayor prestigio internacional a nivel de la formación profesional en el campo del deporte. Tenemos en una primera oferta de estos programas la parte del profesorado. Me gusta el término profesorado que se usa mucho en Argentina porque delimita y aclara el perfil ocupacional de este profesional. El profesorado a nivel universitario, ¿no? Como todos los programas que se ofrecen en habla alemana, ¿no? Va de la mano, no solamente en la formación específica, única, en el campo del deporte, sino que debe ir acompañado también de una segunda que llamaríamos materia en términos curriculares de las poblaciones a atender, que en este caso son los escolares. Entonces, esta oferta, la Escuela Alemana del Deporte la resume a partir del profesorado en ciencias del deporte o el profesor de deporte para la escuela primaria. Después, el profesorado o profesor de deporte para la escuela secundaria. Esto tiene que ver, lógicamente, con la atención a la demanda que haya en la práctica, ¿ya?
Es una demanda real, no inventada por un grupo de académicos encerrados y aislados de la realidad. Tiene que ver con la formación de profesores en deporte en términos de los gimnasios y de las escuelas únicas. Este modelo no sé cómo sigue la estructuración del sistema educativo colombiano, si lo existe o no lo existe. En todo caso, en Alemania y en los países de habla alemana hay que formarse como profesor de deporte a este nivel. Después tienen las escuelas, la formación de profesores de deporte para las escuelas profesionales politécnicas, ¿ya? Y este también es muy interesante, muy específico y de una pertinencia social muy interesante. Los profesores de deporte en las escuelas para aprendizaje especial o escuelas de discapacitados. Entonces continuamos, pero no termina ahí la oferta de la Escuela Alemana del Deporte, siendo el deporte amplio en cuanto a sus nuevas demandas sociales. También hay una oferta, ¿no?, específica con relación al título de magíster y profesional en ciencias del deporte, pero de acuerdo a titulaciones específicas. Hay un programa corto de bachelor en el área de la administración y el sport management deportivo, ¿sí? Una formación específica de carácter tecnológico, científico y universitario alrededor del deporte en el área de rendimiento. Hay un área de formación tecnológica, académica, universitaria en el campo del periodismo deportivo. Hay una oferta en el campo de deporte para la salud, la prevención y la terapia. Y este campo también es muy interesante en términos de la demanda social en Alemania, un país de 80 millones, con unas demandas sociales alrededor de formación en ciencias del deporte tecnológica para el deporte, la enseñanza de actividades del movimiento en los campos del deporte, del tiempo libre y el deporte para todos, ¿ya? Es el componente de atención a las demandas sociocomunitarias. Finalmente, digamos, una formación que yo he denominado dura, científica profesional a nivel de magíster, ¿ya?, que tiene que ver con nuevas demandas de profesionales calificados científicamente en el título de magíster en ciencias del deporte alrededor de la tecnología humana, los deportes y la medicina. Después tenemos una más clásica que tiene que ver con la del deporte y las actividades físicas en el campo de los adultos mayores o la gerontología. Después tenemos un campo que responde a la formación profesional universitaria, a las nuevas demandas en los sectores de la economía global mundial, ¿no?, donde Alemania, los países centroeuropeos, pues también tienen un papel fuerte en términos de esta demanda de profesionales que tiene que ver con el turismo deportivo y el management de destinos turísticos, ¿ya? Volvemos aquí, esta formación dura permite de manera más amplia. La anterior que les presenté era la que correspondía a la formación tecnológica del nivel bachelor, que es una palabra internacional, y aquí se obtiene la maestría a nivel de ciencias del deporte en el campo del deporte, medios de comunicación e investigación. Repito, es formación dura de carácter profesionalización científica. Esta es una clásica que ya en estas sociedades y demandas internacionales está consolidada, que es la formación permanente en Sport Management, ¿ya? Tenemos también un campo más específico porque el modelo de deporte de rendimiento sigue siendo, digamos, un modelo de élite, pero que por cuestiones de la comercialización, pues permite ser un campo de trabajo sobre todo con muy buena remuneración salarial, que es el campo del rendimiento, el entrenamiento y el coaching en el campo de, repito, el deporte y los atletas de alto rendimiento. Seguimos con otra oferta, bueno, es una oferta amplísima, ¿ya?
en el campo de máster, rehabilitación, prevención, en el área de la rehabilitación y la administración de los temas de salud, ¿no? Hospitales, clínicas privadas, centros populares. Se requieren ahí toda una serie de profesionales formados específicamente y de manera científico-profesional. Es un campo relativamente nuevo, pero con un desarrollo vertiginoso en cuanto a la demanda de profesionales. Es el de la psicología en el campo del deporte y del ejercicio. Hay una formación específica. Yo puedo ser psicólogo deportivo, tener mi máster y titulación universitaria como psicólogo deportivo específico. Y este también es muy interesante. Conocimos como testigos directos varias de estas dinámicas en términos de la formación alrededor del máster internacional que tiene que ver con el deporte, el desarrollo y las políticas públicas, ¿no? Es decir, toda esta serie de instancias, organismos no gubernamentales que tienen al deporte como campo no solamente de estudio, conocimiento y formación, sino también como campo laboral. Ahí se necesita una formación muy concienzuda y esa también la ofrece la Universidad Alemana del Deporte. Bueno, finalmente, para terminar este modelo alemán de formación y oferta de programa de formación científico-académica, esta me pareció muy interesante porque es la que tiene para atender una demanda muy sentida, que ya son personas que están en la práctica, en sus campos en campos de trabajo, en sus oficinas, en sus instituciones, y pueden acceder a través de una modalidad semipresencial y de virtualidad, también a distancia. Es también con un enfoque interdisciplinar porque a esta se accede a nivel de máster, no solamente por el camino tradicional de la formación, de pregrado en ciencias del deporte, sino que está abierta para a otros profesionales de otras áreas. Este ejemplo es muy diciente a ese respecto, es la formación en máster en danza, didáctica e investigación de de artes. ¿Ya? De artes corporales, podría ser, o otras prácticas que hay alrededor. Hay un máster, este es como más para atender la demanda de los funcionarios del sistema de deporte mundial, en formación de estudios olímpicos, ¿ya? Todas las federaciones, todo lo que corresponde a este sistema organizacional del sistema de deporte mundial. La parte de derecho es un campo de especialización para que lleguen los abogados a formarse en un campo de las ciencias del deporte, una demanda también que ha tomado mucho avance a partir de la demanda en los clubes profesionales, lo que es el deporte profesional, lo que tiene que ver con el análisis y los medios técnicos el manejo de estos medios técnicos para la formación como máster en análisis del juego. Se aplican las disciplinas de alta profesionalización y demanda a nivel del consumo de espectadores, fútbol, baloncesto, hockey, los deportes de invierno, el esquí, que están, repito, muy desarrollados y requieren ya a nivel, digamos, de esas élites de alto rendimiento, un especialista, ¿ya? Con una titulación, formación en máster específica de análisis del juego. Otras que también son de más tradición, pero que con mucha vigencia y más en estos tiempos de, digamos, de crisis en los sistemas de salud, de crisis y de presencia de enfermedades crónico-degenerativas, que tiene que ver el máster en ciencias del deporte, deporte y fisioterapia, máster tradicional en deporte, movimiento y nutrición. Entonces, como ustedes ven, es una amplia demanda, una amplia oferta a la cual este modelo de formación atiende. Para el caso de Austria, trataré de ir más rápido, no fui capaz de presentar la parte estética tan bonita, pero hay un estudio muy interesante que ya se lo mencioné al final, digamos, de este modelo austriaco. Podemos resumir que las ciencias del deporte en Austria es considerada una disciplina profesional relativamente joven, ¿ya? De rápido crecimiento y diferenciación y que ofrece, digamos, diferentes posibilidades de formación.
que buscan en los alumnos, en los estudiantes que acceden a estas formaciones profesionales, generar y transmitir competencias en ciencias del deporte de carácter investigativo, la formación didáctico-deportiva, los aspectos organizacionales, aspectos específicos del entrenamiento y las nuevas demandas que hay alrededor de no solamente el alto rendimiento, sino de los diferentes grupos poblacionales que tienen que ver también con, digamos, la competencia deportiva. No solamente los profesionales compiten. Se puede resumir en una oferta tradicional que se llama Deporte y Ciencias del Movimiento. Es ofrecida en esta universidad, en la ciudad de Graz, y aquí está, digamos, una estructuración alrededor del bachelor, el master estudio e incluso la parte de formación científica como oficio a nivel de un programa de doctorado. También hay otras instancias universitarias que ofrecen programas muy similares, todas parten, repito, de una formación en deporte, ciencias del deporte o ciencias del movimiento, amplían esta formación, está estructurado de manera muy semejante. Austria no es un país muy grande, pero sin embargo es una sociedad con alta demanda en términos de los profesionales del deporte. La Universidad de Viena, de la cual tuvimos el honor de homologar y ratificar nuestro título en el plano de un doctorado que está pendiente de finalización y publicación. Más adelante les contaré. Después hay una oferta de formación muy interesante que tiene que ver específica en el campo del deporte del alto rendimiento. Es un estudio más orientado hacia la práctica que se ofrece aquí en Austria, pero sigue siendo una formación de carácter académico, entrenamiento en management deportivo, ¿ya? Y está pensada para los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Sean los futbolistas profesionales, sean los atletas del esquí, las diferentes disciplinas del esquí, todo deportista que está en el ámbito del alto rendimiento después de finalizar su carrera activa, puede formarse a nivel universitario, a nivel de este tipo de oferta, ¿ya? Después, esta interesante escuela está ubicada en esta ciudad, muy cercana a Viena, y aquí está, digamos, la estructura como está presentada. Se puede tener el título de bachelor, se puede tener un máster, y después también tenemos una oferta de management y gestión deportiva, como ven, muy similar, quizá un tanto más reducida en términos de la estructuración y la oferta concreta, pero los campos siguen siendo lo mismo, las demandas también. En la Universidad de Innsbruck tuvimos el honor ahí de hacer de nuestra formación en idioma alemán, una capital muy hermosa, capital olímpica. Ha sido sede de los deportes olímpicos de invierno, tiene una alta tradición. Ahí se ofrece un bachelor en el área también del Sport Management. Bueno, sigo resumiendo, también hay ofertas de carácter privado, no todo es estatalizado. Hay ofertas, si bien más pequeñas, pero también muy importantes en términos, esta bien interesante, al deporte, la cultura y la administración y organización de eventos deportivos. Se ofrece a nivel de escuela tecnológica que tiene carácter universitario, pero también es reconocida dentro de esta formación académico profesional. Esta queda en Kufstein, Tirol, los Alpes austriacos, ¿ya? Como repite, aquí anotaría, bueno, hay otras ofertas en otras universidades, también privadas, ya la mencioné. Está esta oferta que es una tendencia bien interesante que tiene que ver con el desarrollo, repito, científico, tecnológico, acerca de lo que se conoce como la técnica en tecnología y aparatos del deporte, ¿ya? Entonces se necesita formación específica, ya se está habiendo una alta demanda en términos de profesionales calificados que puedan trabajar en las famosas arenas deportivas. Aquí hay una muy famosa, el estadio del Rapid de Viena, que está catalogado por la FIFA como uno de los 6 estadios más modernos del mundo. Es un estadio pequeño, de capacidad para 25,000 espectadores. Y ahí, por ejemplo, yo tuve oportunidad de intercambiar con el administrador de ese estadio. Él tiene una formación específica a nivel de
máster estudio, formación científico-académica como administrador de tecnología deportiva. Bueno, vamos saliendo de Austria. Está el clásico, la clásica formación de profesores en deporte para atender la demanda del deporte escolar. Vuelvo y repito, este se conoce como una demanda que es atendida a partir de, digamos, las directrices culturales del sistema educativo austriaco alrededor de lo que se conoce como el movimiento y el deporte, ¿ya? Voy a pasar rápidamente por esa porque es muy semejante a al modelo alemán. Esta área, la psicología del deporte, es también de mucho desarrollo y demanda en los últimos tiempos, y ahí entró el sector privado. Ahí se ha quedado un poquito la universidad dormida porque la están asumiendo una universidad de carácter privado y ofrecen el máster en entrenamiento mental, coaching mental y psicología deportiva. Perdón. Hay otras áreas, otras formaciones no tan amplias, pero también se ofrecen específica en nutrición y deporte en la universidad. Esto también es privada. Es a través de un máster de 5 semestres. Y finalmente para Austria hay una serie de ofertas de formación posgradual, de formación de lo que podríamos llamar en Colombia, en un momento se le llamó la educación continuada, que permite actualización, que permite nuevas formaciones específicas en términos de algunas instituciones. Yo aquí solamente he enumerado como las más importantes, de las cuales también hemos sido beneficiarios de esa formación, la AUSCO, el Instituto del Deporte Austriaco, que está inscrito al Ministerio del Deporte, ofrece también capacitaciones. Hay una oferta muy interesante del sector privado en asocio con la Cámara de Comercio. En un tiempo tuvo mucha demanda y vigencia porque se estaba coordinando alrededor de esta formación corta, lo que era la formación para las licencias de los agentes de futbolistas, no solamente futbolistas, sino también del hockey. Entonces se formaban ahí en esta escuela de negocios adscrita a la Cámara de Comercio. Hay otras de carácter privado que se enfocan más al enfoque de la salud, con ofertas de muy buena calidad, de un concepto amplio alrededor de atención de demandas profesionales, diversificada. La Vital Academy tiene muy buena tradición. Esta la he dejado de último porque aquí tengo una anécdota, pero también un referente muy importante para el término de esa diáspora que ha impactado aquí también en Austria, y es el que tiene que ver con lo que se conoce como la Academia Nacional de Entrenadores, ¿no? Que está adscrita al Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Viena, pero que ofrece la posibilidad de estudios duales específicos, bueno, no tan de corta duración, y organiza las famosas licencias de entrenadores, entre ellas la licencia para ser entrenador de fútbol, que es también, en términos del tiempo, contenido y metodología, de carácter universitario. El ciclo terminaría desde la formación de entrenador de fútbol base hasta la famosa licencia UEFA Pro, con seminarios semipresenciales y currículum semipresencial de 4 años, ¿ya? ¿Por qué menciono? Hice un poco de énfasis en esta Academia de Entrenadores. En el año 2017 dimos un poquito de ayuda al desarrollo y cooperación internacional. Logramos contar con la presencia del profesor Reinaldo Rueda, quien compartió en ese auditorio de la Academia Nacional de Entrenadores un grupo selecto de 30 entrenadores de la Liga Vienesa, ¿ya? Sobre conceptos metodológicos, dinámica del desarrollo de los talentos en el entorno suramericano. Y repito, fue un acontecimiento y un aporte histórico. Era la primera vez que un entrenador, un académico, no solamente reconocimiento práctico, sino también de formación
científica profesional en el campo del entrenamiento deportivo en el área específica del fútbol, de origen colombiano, venía como disertante, es decir, se rompió el paradigma de ser nosotros los que veníamos acá a los Alpes, a Alemania, a Suiza a formarnos, y se dio ya el aporte de que vino un representante de ese talento humano colombiano en el campo del deporte, profesor Reinaldo Rueda, quien saludamos y le mandamos nuestro saludo de respeto y admiración. Bueno, entonces voy a concluir este modelo de formación austriaca para no cansarlos. Hay un dato muy interesante del cual saqué esta información. Ese estudio es un estudio reciente que hacía referencia, aquí lo estoy con la flechita señalando, a ver si soy capaz de improvisar aquí, la fuente del estudio, estudió las profesiones del deporte en Austria. Están los autores, el año de publicación, y hay una parte que me pareció de vital importancia. Yo creo que este tipo de ejercicios urgen hacerlos en Colombia para saber dónde estamos, para que así mismo podamos coger una ruta hacia donde queremos enfocar esta formación profesional de nuevas demandas en un entorno como el colombiano. Hay un estudio, en este estudio se concluye, ¿no? Y hay una comparación de países, Austria, Polonia, el Reino Unido y Chipre. La correlación, el significado, ¿no? A nivel del Producto Interno Bruto, ¿ya? Que implica el área de profesionales en el campo del deporte, ¿ya? Repito, para interpretar la gráfica, arrojaba el estudio de que, digamos, la economía a nivel de salarios, a nivel de impacto económico, que mueve la profesionalización en el campo del deporte austriaco representa el 6,35% del Producto Interno Bruto de la economía generada por el empleo. Entonces es una cifra bastante relevante que da mucha importancia, digamos, a la labor, al impacto socioeconómico de los profesionales en deporte en un país como Austria. Aquí hago una nota jocosa, porque ya lo vimos en carne propia. Aquí hay que tener cartón hasta para barrer la cancha, ¿no? Bueno, ¿cuánto se gana barriendo la cancha? Es otro tema que tiene que ver con salarios. Bueno, el tema de Suiza lo voy a resumir. Curiosamente y paradójicamente, resumo ese estudio que está referenciado ahí. En Suiza, los profesores de deporte siguen siendo profesores de deporte con un enfoque amplio a nivel escolar, son muy bien pagos. Es una profesión muy atractiva, con un salario bruto promedio de 8.300 francos suizos por mes. Entonces, es muy atractivo esta formación. Aquí solamente hago un llamado corto al profesor Roberto Quintero, que está muy interesado en promover este análisis del impacto del convenio en términos de la profesionalización en el área del deporte y la educación física en Colombia. Algunas variables que pudiéramos tener en cuenta o se pueda tener en cuenta en esa encuesta o en ese análisis de esa encuesta. Una que tiene que ver cómo se está atendiendo por parte del programa de formación académico lo que se conoce como la formación específica en deporte, ¿ya? Después, cómo se evalúa o pondera la experiencia práctica de los estudiantes, ¿ya? Cómo se está manejando y se está impartiendo la formación al nivel de las competencias profesionales, ¿no? Cómo se está presentando esa formación a nivel de pensamiento y estructuración del pensamiento, sector crítico o es un sector instrumental, a nivel de comunicación, las competencias profesionales que debe tener un profesional del deporte a nivel de la comunicación, ¿ya? A nivel del trabajo de equipo, digamos, estas serían las nuevas demandas de la nueva realidad social del deporte, que implica que los nuevos estudiantes de deporte se tengan que formar
en estas y aprender estas, digamos, estas características, ¿no? Ser capaz de trabajar en equipo, ser capaz de manejar conflictos al interior de las organizaciones laborales o de ocupación, ser capaz de organizar, planificar y organizar, tener las capacidades de liderazgo y ser capaz del pensamiento y competencias transdisciplinarias, estar en capacidad de sentarse con otros profesionales. Entonces, repito, este fue un estudio en Suiza del 2012, lo paso rápidamente para pasar a los dolorosos, ¿ya? Bueno, antes de eso, esta es una información que me llegó aquí en tiempo real, muy interesante, pero también contradictoria. Hay un ranking internacional agenciado y presentado por una institución independiente, ¿no? Que evalúa los programas en ciencias del deporte y de formación profesional en el campo del deporte a nivel internacional. Se los estoy resumiendo por muchas razones. La Universidad del Valle no aparece ahí, no sé ni siquiera en el lote, en todo caso en el lote de punta, en los primeros 15 lugares, ¿ya? En el puesto 17, entre los primeros 20, está la Universidad Alemana del Deporte, en su sentido amplio. El primer lugar lo ocupa la Universidad de Copenhague, a partir de la formación que se ofrece en el Departamento de Nutrición, Ciencias del Ejercicio y Deporte. Entonces eso es un ranking internacional que hay, ¿no? Hay unos pares internacionales sobre los cuales podemos empezarnos a medir. Y en el lado derecho o izquierdo de ustedes, no sé cómo está el efecto espejo para esta transmisión, aquí, vuelvo y digo, en tiempo real, esa es, digamos, una de las ventajas que tienen las redes. Una protesta de un estudiante que se queja el bajo nivel que mostró el plan de estudios en educación física actual en una variable, en una metodología interna que tienen para evaluación en el propio instituto. Estamos ocupando el último lugar. Entonces, ahí le tapé el nombre al estudiante, ya él sabrá, sí, pues para que no haya, venga la Santa Inquisición y de pronto lo reprendan, ¿ya? Ya habló aquí en este espacio de egresados, uno de los hermanos mayores, el profesor Alemán, quien contó también en su visita informal en el 2017 cómo vivió ese ambiente de, digamos, de no solamente discriminación, sino de coartación, ¿no? Cuando intentó establecer comunicación con el estudiantado. Entonces lo dejo ahí como inquietud. Y paso entonces a los misterios dolorosos. Les pido un último aliento, por favor, porque esta parte es un tanto, no solamente de ejercicio académico para mí, es también un sector emocional que se pone en juego aquí, ya que esta situación la vivimos en ese periodo histórico. Y es cuando yo digo denuncia, invisibilización del programa que se propuso, sabotaje y discriminación académica. Lógicamente, cuando yo me lanzo a la palestra a utilizar esta fuerte categoría o este término denuncia, es porque lógicamente tengo documentos y pruebas en la mano. No para llevarlos a algún tribunal, pero sí sería interesante que desde la iniciativa del grupo de egresados se posibilitaran algunos mecanismos de evaluación y control sobre las instancias que son en este momento oficialmente los responsables de la formación del recurso humano en el campo del deporte y la educación física. Yo solamente voy a pasar el cursor. Ese programa fue aprobado por una resolución. Esta parte no es académica, es un tanto leguleya, pero importante, ya no es que queramos caer en esa discusión santanderista, no, por el contrario, pero es una prueba fehaciente de que el programa, en primer lugar, fue aprobado por el Consejo Académico mediante una resolución. Existe aquí en el interín de la resolución, yo no voy a leérselas ahora en detalle, estos documentos están a disposición para las personas que estén interesadas en hacer el ejercicio crítico académico para posibilitar nuevas propuestas o reactivar propuestas
que ya estaban avanzadas en términos de la discusión académica, la vigencia y la estructuración. Aquí hay una parte que me llama mucho la atención, que en primer lugar, en el artículo 3 o este parágrafo de los considerandos, el número 3, dice que el programa académico de ciencias del deporte no fue enviado oportunamente al ICFES para obtener su aprobación. Bueno, esto es una legulayada. Entonces aquí yo hago unas preguntas un tanto más a nivel de provocación para quizás estimular el debate. ¿Por qué se incumplieron estos acuerdos? ¿Qué pasó con este programa? Porque nunca se envió el programa para ser evaluado. Era una fecha única sine qua non. Después de casi 25 años no hubo una segunda oportunidad, no hubo un segundo tiempo, no hubo un nuevo partido en que se pudiera presentar esta propuesta curricular, ¿ya? Por eso decía ese signo de preguntas en la titulación de la invitación de este importante evento, ¿no? No sé si haya que celebrar, yo estoy celebrando aquí, espero equivocarme, ¿ya? No sé si sea acaso una de esas jugaditas santanderistas y leguleyas que son tan de moda en un entorno como el colombiano. Esto no está firmado por cualquier pelagato, como decimos en bayuno. Está firmado por el delegado, el secretario general de la época, estos profesores, doctores, que corroboraron y aprobaron en este entorno normativo esa dinámica de discusión, esa propuesta curricular de formación académica, ¿ya? Entonces aquí simplemente hago un llamado a la metáfora del deporte, pido VAR. Entonces, por favor, vamos, no sé, si alguien quiere hacer ese análisis, esto está abierto a la discusión. Después, hay unos antecedentes en ese mismo sentido. Hay documentos. Se nombró, esto ya es extra universitario, o sea, ya no estaba tampoco en el entorno de la Universidad del Valle. Esto pasó a otras instancias del orden nacional, una instancia reguladora de la formación profesional académica a nivel de las universidades como es el ICFES, ¿ya? Se nombró una comisión de estudio, ya una comisión de sabios del área, de todas las áreas, de todas las perspectivas teórico-metodológicas, conceptuales, la educación física, la recreación, las ciencias del deporte, ¿no? Ahí están los nombres de, digamos, de los delegados en esas comisiones que interlocutaron con delegados del ICFES para hacer efectiva estas recomendaciones. Ahí está mencionada el necesario avance teórico metodológico de propuestas formativas en los planes de estudio que acogiera la propuesta de ciencias del deporte, ¿ya? Aplicada y debatida sobre ese modelo de formación en los 3 énfasis de la formación profesional, ¿ya? Entonces, es un documento también histórico que está ahí, invisibilizado. Sería interesante mirar qué pasó con todo ello. Hay otra, más a nivel de anécdota, porque no es, pero tiene que ver con, digamos, con el relato y las vivencias cronológicas alrededor de ese proceso de reestructuración del nuevo plan de estudios, en ese entonces Ciencias del Deporte. Para esa época, aquí vemos, septiembre 5 del 94, hubo un evento de carácter internacional en Colombia, donde, por ejemplo, en este diploma de participación, aparece el convenio de cooperación científica académica en ciencias del deporte, ¿ya? Está estampillado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Alemana del Deporte. Repito, es una pregunta que dejo abierta, ¿ya? ¿Qué pasó con esto? ¿Fue más una jugadita de carácter académico? O sea, de marketing académico, perdón, para convocar al auditorio, darle renombre a este evento, que por cierto fue muy interesante, o existía en ese momento histórico el convenio. Son preguntas que quedan abiertas, que pueden servir incluso para otras charlas, para otras investigaciones hermenéuticas, participativas, etcétera, para mirar sobre la vigencia de ese convenio, ¿ya? Ya en ese entonces, ¿por qué hablábamos todavía de ciencias del deporte? ¿Ya? Bueno,
Buenas noches, guten Abend, mi amor. Vive dicha. Bueno, me estoy despidiendo mía. Ya, danke. En este mismo sentido, una interpelación de carácter historiográfico, ¿ya? Más que todo en sentido de que podamos usar la lupa del pasado como la llave del futuro, ¿ya? No es una frase de cajón, esta que podemos decir, no conocer la historia es condenarse a repetirla, ¿ya? Y tiene que ver un poco con esa introducción conceptual a la que yo invité en la presentación de esta charla, acerca de la generación del debate académico, pero también del reconocimiento, ¿ya? A la tesis del concepto de ciencias del deporte de Colombia. Denuncio, se le atacó con argumentaciones, faltas de rigor científico, en unas frases ligeras y populares. Estábamos alemanizando en sentido negativo el plan de estudios, ¿ya? No es porque yo comparta estos conceptos, es simplemente porque la historia está ahí. Hay un documento histórico. Yo invito, aparte del auditorio, al autor de este importante aporte, ¿no? Científico, académico, ¿ya? A que pudiérase traducir este tipo de material tan necesario, así como cuando nos llegó la traducción de Habermas y de Kuhn, pudiéramos nosotros a nivel interno posibilitar a las nuevas generaciones de que tengan acceso a estas aportaciones científico-históricas, ¿ya? Aquí hay una cita que está en la tesis summa cum laude del profesor Carlos Eduardo Vargas, que tiene que ver con el desarrollo del deporte y la educación científica, la educación física en Colombia, ya en la página 91, acerca de esa documentación, ese análisis de desarrollo histórico del área, cómo se hablaba de un debate contextual amplio en la época. Estamos hablando de 1925. Aquí hago un llamado al profesor San Clemente, quien aportó también en este evento interesantes datos historiográficos de la formación del Instituto de Educación Física a nivel nacional en Colombia, que paradójicamente o contradictoriamente coincidían a una dinámica mundial de acontecimientos históricos, entre ellos la celebración de los Juegos Olímpicos en Berlín en el año 1936. Habían sido invitados en el marco, me imagino, de otro convenio o el convenio de la época. En aquella época no había internet, pero había relatoría y documentos históricos que reseñaron eso. Fueron invitados a Colombia profesores alemanes, ¿no? A que posibilitaran esta organización tanto del deporte local, la educación física local, como de los nuevos profesores de educación física que empezaban a formarse en esa época. Ahí estaban los profesora Francisca Radke y el profesor Julio Sieber. Estos respetados profesores fueron expulsados del país con el agravante de que en ese momento histórico simpatizaban con esa tendencia mundial histórica que fue el nacionalsocialismo, que lógicamente instrumentalizó la educación física, de ahí viene la palabra, y es una nota que yo hago, es un llamado quizás a esa tarea urgente para traducir o reactualizar, digamos, estos importantes datos históricos en torno al desarrollo del área. Paso rápidamente para llegar ya al atrevimiento que me he querido tomar en formular algunos comentarios respetuosos sobre el convenio de ese que estamos hoy celebrando, ¿ya? Yo me encontré en una consulta reciente en una plataforma muy oficial, muy rigurosa, que es el Instituto de Ciencias del Deporte, el Instituto Federal de Ciencias del Deporte en Alemania, en su capítulo y en su base de datos de los documentos históricos, ¿ya? Aquí aparece una publicación que está indexada en una revista académico-científica, ¿ya? Del año 1975, cuyo autor es el profesor Bernard Sonnenschein,
que lamentablemente no tuve la oportunidad de conocer personalmente y haberle hecho quizás esta formulación respetuosa. Él falleció en el año 2017. Publicaba este artículo en 1935 bajo el título Profesorado en Deporte y Ciencias del Deporte, en donde se quedó colgada la traducción con el término educación física. Los profesores alemanes que están presentes en este auditorio saben a qué me refiero aquí, la Leibeserziehung, ¿ya? En contraprestación traducida a educación física. ¿Por qué esta publicación ya en 1995, en el marco de la socialización, ya, de este programa de intercambio, hablaba de profesorado en deporte y ciencias del deporte y no de educación física o Leibeserziehung, como hubiera sido la palabra en alemán? Entonces, dejo ahí este atrevimiento alrededor de lo que podríamos considerar algunas fallas que quizás no han sido abordadas rigurosamente, ¿ya? Tanto como de la contraparte alemana como de la contraparte colombiana, ¿ya? Yo creo que es una oportunidad única que los egresados asuman, digamos, su papel histórico y su compromiso frente a la formación de las nuevas generaciones, ¿ya? Bueno, pasando de esta perspectiva histórica, vuelvo a la plaza local. Yo me sorprendí también, si bien ya se conocían de otras ofertas de profesionalización en el campo de las ciencias del deporte en Colombia, me llamaron la atención de que lo que yo digo aquí, hemos seguido durmiendo, ¿no? Hemos seguido guardando un silencio a veces casi parecido a la estupidez. Me respetan el término, ¿ya? Pero ya que la Universidad del Valle no quiso, pues papaya servida, papaya comida, como decimos en buen bayuno. Hay ofertas ahí a nivel local, ¿no? La Universidad Manuela Beltrán, profesional en ciencias del deporte. Esta de abajo me llamó mucho la atención. Licenciatura en ciencias del deporte y educación física. Entonces, al parecer sí es posible la coexistencia. Al parecer no es una camisa de fuerza el otorgamiento de ese título, ¿ya? Entonces dejo esta inquietud al auditorio. No entraré más en detalles, hay otras ofertas, pero la realidad, como ya lo mencioné, sigue a paso de liebre, mientras que la Universidad del Valle sigue a paso de tortuga, ¿ya? Como no me voy a quedar en la criticadera, no tendría ningún sentido y no es, digamos, el legítimo ethos académico. Simplemente paso a sugerir de que esta oportunidad sea aprovechada para establecer un proceso de evaluación rigurosa, académica, que pueda evaluar cuantitativamente, pero también cualitativamente el impacto del convenio en torno al desarrollo académico del área, su papel en lo local, su actualidad en términos de la comunidad internacional. Esto tiene serias implicaciones y deberes que hay que atender hacia los mecanismos de homologación a nivel internacional. Ya le hablé de la diáspora, ¿no? Tengo aquí anécdotas de colegas que se han graduado. Voy a nombrar solo dos. Licenciado Joaquín Córdoba, hace un par de años renunció a la práctica profesional en el área de educación física por todos los inconvenientes que tuvo de este tema de homologación, y hizo una recalificación. Hoy en día trabaja como enfermero. Segundo ejemplo, testimonios de la realidad y la práctica de la diáspora. Licenciado Eduardo Taques, también prácticamente le tocó empezar a estudiar de cero. Se hizo magíster en ciencias del deporte y hoy en día trabaja como empresario independiente en el área de programas de rehabilitación para pacientes con diabetes, ¿ya? Lógicamente, por este tema de la pandemia, en este momento hay una pausa también laboral. Bueno, hay que actualizar los programas de pregrado a la luz de los desarrollos y las demandas actuales del área. No tenemos que esperar a hacer ese diagnóstico, a que vengan de nuevo iluminados o profesores del extranjero. Yo creo que hay suficiente recurso humano
¿ya? Esto es un llamado a la coherencia y la congruencia en el espíritu de la misión de la universidad, ese que les hablé en la introducción de esta reflexión, y no solo al etos pedagógico, este que es tan importante y que seguimos reivindicando hasta el día de hoy, ni tampoco al éxito profesional laboral de los egresados. Para mí es un honor estar compartiendo este auditorio con destacados profesionales, renombradas figuras de el área local, reconocidos a nivel internacional, que los admiro mucho por su formación, no solo académica, sino también por su calidad humana. También, ante todo, es un llamado a la ética profesional y a su compromiso de responsabilidad social en un país como Colombia, ¿ya? Quiero finalmente, para cerrar, que ya quiero tomar un poquito de agua y dejar la posibilidad que pudiera haber un espacio de retroalimentación, o si no estamos dispuestos a buscarlo, a construirlo hoy en día con esta magia de la tecnología. Quiero hacer una corta dedicatoria a quienes ven en una vida llevada reflexivamente una legítima fuente de felicidad. Dedicatoria también a quienes se desviven por encarnar los ideales de la universidad. A quienes en cada generación opta por encontrar conversaciones, lecturas o experiencias que les cambia la vida. En este auditorio hay presentes algunos de ellos. Y a pesar de lo virtual, sentimos y pensamos su energía. A los futuros profesionales en ciencias del deporte en Colombia, que tienen el reto de articular ese quehacer profesional a la solución de los problemas urgentes que amenazan la vida, las enfermedades de la civilización e incluso ahora este virus, para poder nosotros desde nuestra área aportar a la salud mental, sociocultural y emocional de una humanidad confinada, ¿ya? Esto no es otra cosa que un salto o un asalto cualitativo de nuestra profesión. Viva la vida, gracias por este espacio. Al final, pues les dejo mis datos para que ustedes vía Facebook, vía nuestra plataforma, página web, donde estamos prontamente lanzando una academia de Learning Management y sistema de contenidos. Muchas gracias. Excelente moderación, maestro Lastra. Profesor, muchas gracias, Henry, por tus aportes. De verdad que muy interesante. Una invitación nos has hecho a todos precisamente a seguir aportando frente a lo que es la actividad física, el deporte, la recreación, etcétera, todo con lo que hemos crecido, hemos abanderado, y muchos hacen parte de los 45 años, otros de 30, 35, y todos aquellos que llegan a ser parte de esta excelente profesión. A partir de este, nuestro grupo que tenemos en producción, no sé si hay unas cuantas preguntas para... Y bueno, arrancamos. Muy bien. Profesor Rincón, muchas gracias por compartir sus valiosas reflexiones como migrante. Perdón. Gracias, profesor Rincón, por compartir sus valiosas reflexiones como migrante. Desde una perspectiva histórica, haciendo énfasis en sus experiencias formativas en ciencias del deporte recibidas en la Universidad del Valle y los desarrollos de nuevas demandas a nivel mundial. Todo esto implica una ruptura paradigmática, como tú bien lo has planteado. Implica la reflexión, la investigación, la construcción de nuevas conceptualizaciones y producir nuevos conocimientos. Quiero comentarte que nosotros, desde el planteamiento que hicimos de celebración, lo hicimos los egresados desde el punto de vista de cuándo nace nuestro programa de educación física en el marco del convenio colombo-alemán.
O sea, nosotros queremos celebrar ese momento histórico en que llegó el convenio colombo-alemán a Colombia y fue la Universidad del Valle, después de todas esas dificultades, la que acogió el programa. Por eso para nosotros es una celebración. También quiero manifestar que este se ha concebido como un espacio abierto en el cual cada ponente plantea sus posturas y hace interesantes denuncias, planteamientos que invito a la reflexión principalmente de los egresados, porque nos convoca a ver cómo egresados, cuál va a ser la posición económica, cuál va a ser la posición académica, cuál va a ser la posición política, independiente como gremio. Yo quiero dejar abierto como ese pensamiento. En el chat hay algunos planteamientos que contraponen algunas posturas que tú has presentado. Considero si es pertinente abrirle el micrófono al profesor Arboleda, que él tiene algunos comentarios que hacer, pero sí quiero insistir en que este es un espacio académico, es un espacio que como egresados nos convoca a una postura, y es que esta postura debe ser independiente, debe ser amplia y debe ser con mucho amor para poder incidir en la transformación y en la formación de las nuevas generaciones. Gracias. Gracias, Gloria, por el comentario. Gloria, ¿tengo la palabra o entendí eso? Gracias, Gloria. Profe Santiago, pues nosotros hemos tenido, digamos que Profesor Santiago ya esta es Arboleda, usted tiene la nuestra posibilidad de correspondencia. ingresar. Ya lo puse como Perdón, Gloria. coanfitrión. Perdón, Gloria. Tiene la palabra. Exacto, entonces para que Santiago en estos momentos haga su intervención, sé que en el chat hubo unos comentarios con el ánimo más bien de aclarar este momento, pero no entremos de pronto a polemizar. Creo desde mi rol como presentador de este encuentro es aportar para que ojalá el próximo año, en el 2021, con un tema muy interesante en el cual el profesor Henry, junto con la celebración que estamos haciendo, podamos generar un ambiente muy bueno frente a lo que se ha vivido con la educación física, la ciencia, el deporte, la recreación, etc. Para mí, simplemente les puedo decir que soy un todero de ellas y afortunadamente me ha ido muy bien como todero, donde le he cogido un puntico a cada uno de ellos y he podido aportar. Entonces, profesor Santiago, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Luis Fernando. Yo simplemente quiero saludar la exposición de Santiago, John Raúl. Henry. Yo soy Raúl Lastra, Luis Perdón, Fernando no Raúl. estaba hoy aquí. Discúlpame. Gracias. Hay un sonido. Sí, no, quiero agradecer como la posibilidad que me dan de intervenir pues por dos razones. Primero, yo soy profesor del área de educación física y deporte, soy el único que quedo presente en esta reunión. Lastimosamente la desconexión no fue retomada, no la retomaron otros profesores. Yo me formé por la época de John Henry, yo soy testigo de todo lo que John Henry contó. Y de alguna manera, pues hay una parte de la historia de John Henry que yo tengo como la ficha que sigue, digámoslo así. Yo fui director de un programa profesional en ciencias del deporte que hubo en la Universidad del Valle y que recibió 5 promociones y donde se dio como una segunda etapa de esa discusión conceptual y que bueno, el programa muere pues básicamente cuando yo me voy del país, pero no muere por eso, sino pues fundamentalmente por la falta de respaldo y el poco interés institucional porque el programa siguiera. Y bien lo remarcas cuando estás mostrando que al final no era el programa el impertinente, sino que fue como la falta de visión, porque el programa lo cierran y posteriormente empiezan a salir más programas en la ciudad, lo cual no quiere decir que faltara demanda, digámoslo así, o que no fuera pertinente, sino que finalmente era una cuestión como
pues diría yo como de obstáculo epistemológico, de resistencia paradigmática y de falta de voluntad institucional. Un poco ante el planteamiento de Raúl de que pues este espacio no es para debatir, yo voy a respetar esa parte. Simplemente digo que yo les agradezco a los organizadores por abrir este espacio, porque si algo deja este espacio es que necesitamos abrir espacios para debatir, porque justamente lo que no ha habido es eso, ¿sí? Lamentablemente la desconexión, eso yo se los comenté a ustedes en un documento escrito y lo digo ahora verbalmente, la desconexión entre la universidad y sus egresados lleva justamente a que no haya habido puntos de retroalimentación, de discusión, a que, por ejemplo, promociones como la tuya, John Henry, la mía y otras posteriores que hubo, que se movieron bajo este paradigma y estuvimos sometidos a tensiones conceptuales muy fuertes, que no fueron solamente conceptuales, sino que desgraciadamente fueron personalizadas, no hayamos tenido como la ocasión de, en espacios formales como este o como el que se pueda crear, elaborar ese tipo de procesos. O sea, 30 años después, todavía hay una gran cantidad de cosas por discutir sobre ese mismo tema, porque es impresionante tu exposición, John Henry, porque lo que vos estás relatando todavía es vigente y es de hace 30 años, de hace 30 años. Y es muy interesante también volver al debate, porque valorarlo de hace 30 años, después de haber ocurrido una gran serie de hechos, me parece que es sumamente interesante para mirar entonces quién tenía la razón, ¿sí? La manera como se desacreditó y se desprestigió al estudiantado, al profesorado que estuvo en torno a ese tipo de planteamientos, realmente tenía razón y se justificaba por la forma como se hizo, y cuál fue el resultado de finalmente haber triunfado la posición hegemónica, digámoslo así. Pues yo no, esa es una cosa que yo creo que hay que evaluarla en algún momento y en algún espacio, sea oficial, no sea oficial, no sé, pero yo creo que eso lo posibilitan ustedes, con Los colegas, hermanos mayores. y me parece que sí, y debe ser como la parte, y se los pido lo consideren, debe ser parte de una siguiente fase de construcción de este tipo de espacios, porque definitivamente, pues si no hay interlocución al interior de la Universidad del Valle, pues que la haya por fuera, pero son debates que se tienen que hacer, definitivamente sí. Muchas gracias, profesor. De verdad que queda para nuestro grupo ya de organizadores del evento, y empezaremos a organizar el 2021 para arrancar dándole, digamos, ese poder, esa inquietud que sale hoy, y esa formación que cada uno en estos 35, 45 años hemos tenido para seguir fortaleciendo algo que es la educación física, el deporte, la recreación. No me canso de ser un vanagloriado en felicitar cada uno de los diferentes campos, porque en cada uno de ellos los que se han especializado nos han dado un gran aporte, y bien tanto lo han demostrado. No sé si en estudio tenemos alguna otra pregunta. A ver, creo que de Bueno, pronto se nos va a acabar también. Se nos va a acabar el tiempo, entonces por favor, Gloria. ¿aló? Sigue. ¿Aló? ¿Ya me escuchan? Es que La tenemos conexión por no se acá va. varios Sí, Gloria, equipos sigue, sigue. funcionando. Sigue, Gloria, sigue, que te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Gloria, sigue, por favor. Es que tengo, ya, había disminuido el volumen. Bueno, hay un comentario aquí del profesor Albert. Sí, a ver, se me fue para arriba porque escribió Santiago. Bueno, listo. Toda futura formación profesional se debe basar en sus proyecciones laborales y de impacto en la sociedad, tal como lo mostró en ABB 13, una palabra en inglés bien larga o en alemán. Ello es clave para resultados positivos. Este es un comentario que hace nuestro profe, Albert Mitte. Y bueno, comentarios como si ese no es el espacio para debatir cuál sería ese lugar, lo expresa una tocaya.
¿Y cuál es el papel del pensamiento crítico en estos espacios? Bueno, yo pienso que esto, como lo expresaba nuestro compañero Raúl Lastra, en este espacio es el primer paso que damos de unirnos, pero no podemos dar una respuesta en este momento cuál es el espacio. Justamente recogeremos esas inquietudes y estaremos pues a través de, ya sea de este medio, de nuestros grupos, generando, pero ya la inquietud quedó creada. Ese es pues como parte de la intención de lo que no estaba previsto, pero que nos impulsa a seguir encontrándonos, ya sea con la dinámica que expongan o propongan las personas que han venido participando. Bueno, no sé si alguien más desee participar. Me prendieron la licuadora por allá atrás. Sí. ¿Me escuchan? No sé, creo que sí, escuchamos, Pablo. Pedro Pablo, sigue. Gracias, profe. Realmente sí, o sea, no es el espacio en este momento para polemizar, eso es muy cierto, pero vale la pena que no nos desconectemos, porque es que desgraciadamente, históricamente lo hemos vivido en el plan de educación física y puedo ser testigo de excepción porque es que han sido 30 años que he permanecido en pregrado. Yo creo que soy el estudiante más viejo de la universidad en educación física y me ha tocado vivir todo ese proceso. Entonces, difícilmente se ha podido generar el espacio de la continuidad en la discusión porque siempre hay bemoles que no se pueden cantar, siempre hay callos que no se pueden pisar. Entonces, lo ideal es que este es el momento preciso. Este es el momento ideal. ¿Por qué razón? Porque estamos con ustedes. Ustedes son los hermanos mayores y están tomando una batuta y tienen una experiencia amplia. Nosotros estamos haciendo la generalidad de la situación para poder llegar a lo específico. Y qué bueno es tener en cuenta que ustedes dieron la pauta en este momento para crear este espacio desde la celebración de los 45 años para poder llegar a estos escenarios caóticos en muchos de los casos, para poder generar algo de conciencia y algo de criterio y dejar de asimilarnos como la asignatura costura y como el arte más menospreciado de la educación. En ese sentido, vale la pena recordar y recuperar que nosotros somos la base del pensamiento, nosotros somos la base del criterio y nosotros somos la base del análisis. Si no retomamos eso en este momento y continuamos con una serie de eventos posteriores a este, fácil y sencillamente podemos estar diciendo que este espacio no se ha perdido porque de una u otra manera nos volvimos a reunir, nos volvimos a reencontrar, recibimos muchísima información y hay material suficiente, más no necesario para continuar en la discusión y en la polémica, porque ahí está, en generar discusión y generar polémica. Ahí está la enseñanza y el aprendizaje de todos estos encuentros. Les agradezco inmensamente a todos ustedes, porque de cada una de las ponencias hay muchísimo material para recuperar y hay muchísimo recuerdo y muchísima historia por contar. Muchas gracias y nada, de verdad que Henry muy bien lo dijo antes de arrancar. Parecía en una corrida de toros. Bueno, o sea, que terminó la corrida, todos salimos felices y contentos porque la corrida fue muy buena, porque no como pasa normalmente en las corridas, el toro lo sacan arrastrado, no, aquí por lo contrario. Los toros salieron en alto y queremos agradecer a cada uno de ustedes porque queremos que la próxima participación en el 2021, el grupo organizador va a generar
un espacio donde arranquemos con una actividad muy buena donde se pueda continuar, uno, con este tema, pues es una propuesta que yo hago, y darle esa prioridad a algo que es la educación física, la recreación, el deporte, la ciencia, la investigación, etcétera. Entonces, decía Gloria ahorita que no había sino pronto también saludos al profe Henry, al resto de participantes. Les recuerdo que aquellos que les va a llegar el diploma, quienes no les llegue, manden por escrito, por favor, su nombre completo para que les llegue. La invitación para el próximo 12 de diciembre, que vamos a reunirnos a las 12:30, cada uno en su lugar donde se encuentre, para reunirnos, hacer una reunión virtual, cada uno en su lugar. Trataremos en Cali de buscar un sitio exclusivo donde nos reunamos un gran número de edufísicos y bueno, compartamos todos ese gran momento. Muchas gracias a todos y bienvenidos al próximo evento. Raúl. Sí, Gloria. Igualmente, tenemos un planteamiento que dice, el conocimiento no se puede desligar de la postura crítica y constructiva. Como egresados tenemos un compromiso con nosotros mismos como ente independiente, con su propia dinámica y la interacción libre con los espacios gremiales y académicos. Saludos para todos, Fundación SFBD. Gracias. Está en silencio, profesor Lastra. Vea, pues me tocó repetir. Muchas gracias. Nada, que un abrazo a todos. Muchas gracias por la participación. Invitarlos el próximo 12 de diciembre a que nos reunamos a las 12:30 del día y compartamos un momento y llevemos pues a feliz este encuentro en el marco de los 75 años de la Universidad del Valle y 45 años del Convenio Colombo-Alemán de Educación Física y Salud. Hasta luego a todos, un abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego a todos y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y seguimos en la lucha. John Henry. John Henry, Santiago. quédate conectado un momentico. Sí. Vamos a trabajar para que después haya que celebrar. Sí, quédate conectado un momentico que yo soy el que tiene la cuenta que creó esta reunión, entonces no se va a cortar. Ah, perfecto. Ah, ok. Gracias. Don Henry y Santiago, muchísimas gracias. No, Pedro, a vos por asistir. No, a todos ustedes. John Henry, contame una cosa, ¿y todas esas resoluciones escaneadas de papel amarillento que tenés, vos las tenés allá en Austria? Claro. Oye, es increíble eso. Es increíble, pero ¿sabes qué es lo grave? Pues, no sigo denunciando, pues, porque no terminaríamos aquí. Pero, ¿sabes? Eso debe estar